Víctor, estamos contigo. Gracias, muy amables. Como acabas de comentar, Eduardo, se dio el dato de la inflación al mes de junio, el cual fue de 5.89%. Esto lo que nos está mostrando es que la inflación se está estancando. ¿Por qué? Es un dato muy similar al del mes de mayo e inferior al de mes de abril. Mes de mayo fue 5.88%, mes de abril fue el de 6.01%. También es inferior este dato al que comentamos en la primera quincena de junio, que fue del 6.02% y que provocó un alza en las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México. Si vemos el detalle, tendremos que los principales aumentos se están dando en la parte de energéticos, básicamente los del gobierno, con un crecimiento aproximadamente del 10%, del 17%, seguido de pecuarios con el 10.6%, alimentos, bebidas y tabaco con el 5.9%. Hasta aquí pareciera ser que se está estancando y despresionando la inflación. Sin embargo, si vemos la inflación al productor, esta fue de 7.13%, que es un nivel más alto en los últimos 3 años. Se debe básicamente a un aumento en actividades primarias, es decir, las agrícolas, con 10.46%, las secundarias con 9.34% y las terciarias con 1.8%. Estas presiones al productor, o esta inflación al productor, van a generar presiones sobre el consumidor en los próximos meses. De esta forma, se espera que la inflación, como se ha comentado, se mantenga por arriba del rango de Banco de México del 4% máximo. Se estima que cierre el año la inflación en 5.5% aproximadamente. Vamos a ver pronósticos entre 5, 5,5, tal vez hasta 5,8. Pero se va a mantener las presiones inflacionarias. Pero este dato, a su vez, despresiona para que Banco de México, en su próxima reunión del mes de agosto, no aumente la tasa de referencia. Desde luego, también está sujeto a lo que decida la Fed en su reunión del 28 de julio de este mes. Con estos datos, entonces, podemos decir, la inflación se estanca, pero tiene presiones. Esto provoca, desde luego, que Banco de México no esté tan presionado por aumentar su tasa de referencia. Pero a su vez, nos puede provocar movimientos en el tipo de cambio, básicamente porque no se sabe si la Fed va a aumentar o no su tasa de referencia en el mes de julio, el 28 de julio, como comentamos, y esto desde luego va a traer una disminución en el atractivo de las tasas de referencia y movimiento de capitales es lo que nos estaría originando. Y esto es lo que podemos comentar sobre la inflación, Eduardo y auditorio. Francisco Enrique nos pide que hagas alguna consideración respecto a la salida de dos grandes bancos de inversión corporativos, como es el caso de JP Morgan y Deutsche Bank de nuestro país. ¿Cómo no? Primero, no es una salida debido a la situación económica de México o política o financiera. Son cambios en su estrategia de negocio. Por ejemplo, JP Morgan lleva anunciado desde 2018 que iba a abandonar lo que se llama la banca patrimonial en el caso de México, pero mantenía un representante que es BBVA, que va a atender ciertos negocios que están en México. ¿Por qué se va? Básicamente para atender a la gente de alto poder adquisitivo desde Nueva York. En el caso de Deutsche Bank, desde 2015 avisó que estaba reestructurando todo su negocio a nivel internacional. Es decir, iba a abandonar 10 países. El proceso fue muy lento y apenas lo está haciendo. Esto es lo que podemos comentar en estos dos sentidos. Pero también podemos señalar que bancos internacionales, que son básicamente los que controlan a BBVA y a Santander, han señalado que en el caso de México van a seguir invirtiendo y han estado anunciando inversiones importantes para este año y posteriormente. Bien, perfecto. Muchísimas gracias.